Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien, que se sigan cuidando. Vamos con un video sobre el tema de máximos y mínimos de funciones de varias variables. Es el primer video que voy a grabar sobre este tema. Vamos a hacer otro video y hoy trabajaremos con el software Máxima, como Máxima y GeoGebra, pero es de hecho con Máxima con el que vamos a trabajar en este video. Les recuerdo, por supuesto, suscribirse al canal, la matemática es fácil. Pueden seguir esa cuenta de Twitter, arroba la mate es fácil, todo junto, en minúscula. Ahí pongo cosas de matemática, no solamente información sobre el canal. Y son bienvenidas las observaciones del video y sus comentarios. Si les gusta el video, pónganle me gusta y bueno, siempre estaremos atentos a lo que ustedes nos digan en el canal. Entonces, bueno, a este tema, que es un tema importante porque el matemático Euler decía que nada ocurre en la naturaleza sin que aparezcan las nociones de máximo y de mínimo. Siempre cuando estudiamos física vemos, por ejemplo, con el concepto de energía, que la energía potencial se hace máxima cuando la energía cinética se hace mínima y viceversa, o si estamos trabajando en una empresa, importa maximizar los beneficios de la empresa, tratar de minimizar costos. En ingeniería se presentan problemas del uso de materiales, de usarlo de la mejor manera, que un material, por ejemplo, pueda recubrir la mayor superficie dado un perímetro de lo que se tenga, etcétera. Pues los problemas de máximo y mínimo aparecen en todas las áreas de la matemática y de las matemáticas aplicadas. Entonces, es un tema importante y bueno, vamos a tratar de ver qué es lo que hacemos en el caso de funciones de varias variables. Bueno, aquí comienzo, seguimos con la introducción del video, recordando un poco lo que pasaba en el caso de una variable. Ahora vamos a tener una función de dos variables, de R2 en R. Vamos a concentrarnos en el caso de funciones de dos variables. Eh, que esté definida sobre un conjunto que llamamos abierto de R2. Eso no importa, pueden pensar que como no tenemos restricciones, de hecho la función está definida sobre el, el plano completo. Eso es un tecnicismo, lo del conjunto abierto. Vamos a dejar que la gente que no sea de matemática pueda entender perfectamente de lo que se trata. La función f está definida sobre todo el plano. Y suponemos que f tiene derivadas de cualquier orden. Si quisiéramos ser estrictos también, pondríamos que por lo menos tendría que tener derivadas segundas, pero nada, vamos a suponer que las derivadas parciales de f se pueden calcular indefinidamente. Entonces es una función buena, una función matemáticamente, lo que se llama una función suave. Eh, en el caso de funciones de una variable, eh, yo pongo acá que hay un procedimiento estándar, ¿verdad? Que es el que recordamos para hallar sus máximos y sus mínimos. El procedimiento es muy sencillo, se toma la derivada de la función, se iguala a cero, eso nos da una ecuación, resolvemos la ecuación y obtenemos una serie de puntos. Esos puntos se llaman los puntos críticos de la función, donde su derivada se anula. No todos esos puntos van a ser máximos o mínimos. La palabra, no voy a estar repitiendo máximos o mínimos. Usualmente voy a referirme o a máximos o usaré el término extremos que incluye los dos. Entonces, no todos esos puntos son puntos extremos de la función. Entonces, hay un criterio, que es el criterio de la segunda derivada, que todos recuerdan, que si la derivada segunda evaluada en ese x me da mayor que cero, entonces teníamos un mínimo local y si la derivada segunda de x es menor que cero, entonces tenemos un máximo local. Entonces, lo que queremos hacer es tratar de generalizar estas ideas para funciones de varias variables en el caso de que no tengamos restricciones. Entonces, vamos a ver cómo se hace y esto nos sirve de hecho de guía. Pues fíjense que la condición esta de que g' de x sea igual a cero, lo que significa geométricamente es que la recta tangente a la gráfica de la función g en el punto donde estamos buscando si es un punto máximo o mínimo, un punto crítico,
es una recta horizontal, porque la pendiente de la recta tangente está dada por la derivada de la función. Entonces, eso se va a generalizar de alguna manera a lo que vamos a hacer para funciones de varias variables. Bueno, entonces vamos a hacer una definición de lo que es un punto crítico y van a ver que es similar a lo que se tenía en el caso de cálculo de una variable. Un punto es crítico para una función de dos variables si solo si sus derivadas parciales, tanto respecto a x como respecto a y, se anulan, son iguales a cero en el punto x0 y y sub 0. Entonces, lo que hacemos es generalizar el concepto de punto crítico para funciones de una variable. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplito de cómo determinamos los puntos críticos de una cierta función. La función en este caso, f de xy igual a x por 1 menos y cuadrado. Bueno, entonces es muy sencillo. Sencillamente tomamos la derivada parcial de esa f respecto primero a x y me queda 1 menos y cuadrado, ¿verdad? Esto es una constante aquí. La dejamos y derivamos respecto a x. Entonces me queda que eso es igual a cero, implica que y es igual a más o menos 1, ¿verdad? Pasando el y cuadrado para este lado como positivo y después tomando raíz cuadrada. Me quedan dos soluciones. Si ahora tomo la derivada parcial respecto a y de mi función, me queda menos 2xy. Y eso es igual a cero. Para que el producto de dos cosas me dé cero, puede ser que el x sea cero o que el y sea cero, pero ya el y está determinado. El y no tenemos ninguna libertad porque ya la primera ecuación me dice que solamente puede tomar los valores más o menos 1. Entonces el que tiene que ser cero es el x. Entonces, bueno, ahora hay que combinar esto en puntos del plano. Acuérdense que estamos trabajando en una función y los puntos de dos variables y los puntos van a ser puntos del plano, los puntos críticos. Entonces, agarramos el cero con el 1, este es un punto crítico, y agarramos el cero de nuevo, pero con el menos 1, con la otra solución de la ecuación de arriba. La parte del álgebra es delicada, o sea, estos problemas es bueno que cuando uno haga los sistemas de ecuaciones piense bien lo que uno está haciendo, porque se le puede pasar a cualquiera algún error de álgebra que le den entonces unos puntos que no son o todos los puntos o le dé puntos adicionales, pueden ocurrir esas cosas. Entonces mosca con el álgebra cuando hagan sus cálculos. Vamos a seguir. Entonces, bueno, ya vimos el concepto de punto crítico y cómo calcular los mismos. Ok, entonces, bueno, vamos con el concepto de máximo. Ya les dije que no voy a poner máximo y mínimo, voy a poner máximo. Y bueno, ustedes hacen el concepto de mínimo a partir de lo que van a explicar, lo que vamos a explicar ahora. Entonces, un punto x0 y sub 0 es un máximo local de f si solo si podemos conseguir un disco alrededor de ese punto con un cierto radio mayor que cero, tal que el valor de f en el punto x0 y sub 0 es más grande, mayor o igual que el valor de f evaluado en cualquier otro punto de ese disco que supuestamente existe. Esta es la ecuación del disco, pues un disco centrado en el punto x0 y sub 0 y de un cierto radio r. Imagínenselo como sencillamente un círculo en el plano de centro x0 y sub 0 y de radio r, todos los puntos que están adentro del círculo. El valor en el centro es más grande que los valores en cualquiera de los puntos. Ya vamos a hacer un dibujito para que se entienda mejor esta cuestión. Ok, entonces, bueno, aquí repito lo mismo. Los valores de f alrededor de x sub 0 y y sub 0 están por debajo del valor de f en el punto x sub 0 y y sub 0. Entonces, dejo al estudiante escribir, o sea, escriban ustedes cuál sería entonces la definición de mínimo local. Bueno, es exactamente la misma cosa, o sea, lo que hay que cambiar aquí es la desigualdad. Escríbanla y entonces vamos a ver un ejemplo de hecho, un máximo local. Entonces yo tomo la famosa función de Gauss, f de x y igual a exponencial de menos x cuadrado menos y cuadrado. Fíjense que lo que está aquí en la potencia de la exponencial es un número siempre negativo, ¿verdad? Y si se recuerdan de la gráfica de la función exponencial, la exponencial para valores negativos toma valores que son más chiquitos que 1. Pero en 0, 0 el valor de la función es precisamente 1.
Entonces podemos afirmar de una vez que f evaluado en 0, 0, que vale 1, esto vale 1, es más grande que el valor de f en cualquier x, y. Entonces, f en cualquier punto x, y. Entonces, fíjense que aquí pudimos determinar que en 0, 0 hay un máximo local. De hecho, fíjense que no hay necesidad de tomar ningún disco ni nada. Esto va a ocurrir para cualquier XY del plano. Vamos a verlo en un dibujo. Creo que con el dibujo se va a entender lo que estamos hablando mejor. Esta es la gráfica de la función esta gaussiana, que es lo que ustedes ya la conocen porque yo la he tratado en otros videos, el sombrero mexicano, y entonces, bueno, esta altura es 1, fíjense, aquí está el eje Z, y el punto que está aquí abajo es el punto 0, 0. Fíjense que el 0 está aquí y en Y, y este es el eje de las X, el 0 está acá, entonces eso se intersecta en un punto debajo de la montaña, esta de acá, y su imagen es el punto más grande. Pues entonces, esa es la idea sencilla, geométrica, de lo que significa un máximo para una función de dos variables. Un mínimo local sería lo mismo, pero la gráfica tendría al revés, volteada la gráfica, si ustedes quieren verlo de esa manera. Ok, entonces vamos a establecer cómo se encuentran, entonces, porque en este caso la misma función nos permitió hacer un análisis que me ayudó pues a encontrar el punto ese de máximo local. Pero ¿cómo se hace eso de manera sistemática, sin basarme en lo que yo conozco de la función? ¿Cómo conseguimos los máximos y los mínimos o los extremos de una función arbitraria? Bueno, hay una condición necesaria. Vamos a tratar de entender eso también para que un punto sea un punto extremo de una función. Aquí yo les pongo la ecuación del plano tangente. El plano tangente a la función es un punto cualquiera. Esa ecuación ya sabemos que esa ecuación tiene esta forma. Pues esta es la ecuación que sustituye a la ecuación de la recta tangente. Pueden verlo si pasan esto para acá como z menos z sub 0, como delta z es igual a parcial de f respecto a x multiplicado por delta x más parcial de f respecto a y, evaluado por supuesto en el punto x0 y sub 0 multiplicado por delta y. Esa ecuación es la versión lineal en dos dimensiones de lo que es la recta tangente. En el punto de máximo, fíjense que este es el plano tangente, este que está dibujado acá, aquí está el punto, lo estoy viendo desde abajo. Entonces, este plano que tenemos acá es paralelo al plano XY. Si un plano es paralelo al plano XY, su ecuación tiene que ser de la forma z igual a una constante. Aquí lo pongo, z igual constante. No tiene otros términos, porque es precisamente paralelo al plano XY. Entonces, si todo esto es la ecuación y la ecuación tiene que ser z igual a constante, toda esta parte tiene que morir de alguna manera. Y la única manera de que eso desaparezca es que las parciales estas que aparecen acá, evaluadas en x0 y sub 0, y esta otra parcial que aparece aquí, sean iguales a 0 las dos. Entonces, esa es la condición necesaria, la estamos viendo geométricamente. Hay una forma analítica de probar que eso tiene que ser así, pero bueno, vamos a quedarnos con la intuición geométrica y me dice que las dos derivadas parciales de mi función tienen que valer cero. En otras palabras, si ustedes han seguido el video, los puntos candidatos a ser máximos tienen que ser necesariamente puntos críticos de la función, porque esta es la definición de punto crítico. Punto crítico es aquel donde las parciales se anulan, las dos parciales. Entonces, eso es una condición necesaria. Si hay un máximo, necesariamente tiene que ocurrir esto. ¿Será suficiente? Es decir, si esto ocurre, tendremos un extremo, un máximo, un mínimo. Bueno, lamentablemente la vida no es tan fácil y vamos a ver que eso no es cierto. Entonces aquí pregunto, ¿es suficiente la condición? Bueno, vamos a ver que no es suficiente. Entonces, este es un ejemplo importante. Aquí vemos la gráfica. Si ustedes ven la gráfica, es una silla de montada. Ustedes pueden poner aquí eh, los pies, o sea, es como si estuvieran sentados en el lomo de un caballo. Si yo derivo parcialmente esta función, su derivada parcial respecto a x es muy fácil, 2x.
y su derivada parcial respecto a y también es muy sencilla, es menos 2y. Claramente entonces, si evalúo esas derivadas parciales en el punto 0,0, las dos se anulan, las dos son iguales a cero. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿será entonces un extremo, un máximo, un mínimo? Bueno, vean que no es, aquí está el punto, este es el punto, el 0,0, fíjense, aquí está 0 en y, aquí está 0 en x, el 0,0 está, el punto aquí abajo, corresponde a este punto que está acá, su imagen, pues, esto es 0 en z, fíjense que está el 0 en z, está por acá. O sea, este punto es el punto que estamos viendo al hacer la cuenta esa. Entonces, bueno, el punto no es un máximo porque estos puntos alrededor de él lo sobrepasan, son más grandes las alturas. Y no es un mínimo porque si me voy ahorita por este lado, puedo conseguir puntos con valores más pequeños al valor que tomo acá. Entonces, tanto por acá como por acá consigo o puntos que son más pequeños o puntos que son más grandes. Entonces, a pesar de que las derivadas parciales se me están anulando, el punto no es ni máximo ni mínimo. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, si ustedes se recuerdan de cálculo de una variable, este tipo de cosas podían pasar en cálculo de una variable. Por ejemplo, cuando habían puntos de inflexión, pues podía pasar que las derivadas se anularan. Entonces, ¿cómo hacía uno para saber si tenía uno un máximo o un mínimo? Bueno, uno usaba la derivada segunda. Y vamos a ver que hay una expresión que sustituye a la derivada segunda y que es una expresión importante. Es lo que llamamos el hessiano. Muy bien, entonces, ¿cómo determinamos la naturaleza de un punto crítico? Bueno, ya sabemos cómo calcular los puntos críticos. Los puntos críticos los calculamos buscando dónde las derivadas parciales de mi función se hacen iguales a cero. Pero sabemos que no necesariamente esos puntos son máximos o mínimos. Se me olvidó una cosa, déjame echar un momentico para atrás. Esto aquí pongo que a punto silla. Este punto que no es crítico, pero que no es ni máximo ni mínimo, se llama un punto silla o de ensilladura. Silla o de ensilladura. Porque claro, es como una silla de montar. Es lo que tenemos ahí. Ok. Entonces, el hessiano, esta cantidad, este es un determinante, ¿verdad? Este determinante sustituye a la derivada segunda, es lo que tenemos que calcular para varias variables. ¿Qué va en ese determinante? Bueno, en primer lugar, ¿cómo se calculan los determinantes? Los determinantes de 2 por 2 son muy fáciles de calcular. Se multiplica este señor por este señor y se le resta el producto de este señor con este señor que está acá. Entonces, eso es el determinante. Fíjense que estos señores son iguales. Estos que están aquí, esta se llama la diagonal, esta sería la antidiagonal. Son iguales porque son las derivadas cruzadas, que ya sabemos que son iguales. Bueno, yo las escribí de esta manera porque es la manera correcta de escribirlo matemáticamente, pero se sabe que estas dos cosas siempre van a ser la misma cantidad. Entonces, yo evalúo mis derivadas segundas en el punto x0 y sub 0, aquí la derivada segunda respecto a x, aquí la derivada segunda respecto a y, aquí las cruzadas, todas evaluadas en el punto x0 y sub 0, que es un punto crítico, y por supuesto, al hacer esta multiplicación de este por este menos este por este, hay tres posibilidades nada más que podemos obtener. Que eso sea negativo, que eso sea positivo o que eso sea igual a cero. Los matemáticos de manera pedante dicen que eso es lo que se llama la tricotomía de los números reales. Lo que significa eso es que solamente hay tres posibilidades. Entonces, si h es menor que cero, eso es punto silla. Eh, Sabemos entonces que ya el hessiano me da la información. Tenemos un punto silla como el que acabamos de ver en el ejemplo de la gráfica de la lámina anterior. Si h es mayor que cero, hay dos posibilidades. Si la derivada segunda de f respecto a x es positiva, tenemos un mínimo local. Si la derivada segunda de f respecto a x es negativa, es un mínimo local, es un máximo local. Aquí es negativa y está correcto, es un máximo local, pero aquí me copié y pegué, esto es menor que cero, esto no es mayor que cero. Entonces, si es mayor que cero, mínimo local, si es menor que cero, es un máximo local. Si h es igual a cero, lamentablemente el hessiano no concluye nada. No tenemos información suficiente para determinar entonces la naturaleza
de ese punto crítico y hay que hacer un análisis más cuidadoso de la función, de repente usando otras herramientas matemáticas que no me voy a meter con ellas. Entonces, h menor que cero, punto silla, y h mayor que cero, dos posibilidades. Bueno, ustedes se pueden preguntar aquí, es una pregunta válida, ¿por qué la derivada segunda respecto a x? ¿Tiene algo de especial esa derivada segunda? Bueno, no es que tenga nada especial. De hecho, si esta derivada segunda respecto a x es positiva, entonces necesariamente la derivada segunda respecto a y tiene que ser también positiva. Y si esa derivada segunda es negativa, necesariamente la otra derivada también tiene que ser negativa en el punto. La razón es sencilla, es ver cómo es el signo de este hessiano. Aquí aparece el producto de este por este, menos esto al cuadrado, este es lo que tengamos acá. Y bueno, entonces, si ustedes tienen que eso es positivo, necesariamente este producto, como le voy a restar algo, entonces este producto tiene que ser también positivo. Y si el producto es positivo, el signo de este señor tiene que ser igual al signo de este. Entonces, esto aquí no es que sea ninguna especialidad de la variable x que dé más información, las dos variables dan la misma información, y lo hubieran podido escribir con la derivada segunda respecto a y. De hecho, es útil lo que les acabo de decir, porque si este cálculo es complicado, mejor entonces hacer la derivada segunda respecto a y, en vez de trabajar con la derivada segunda respecto a x. Entonces, eso tómenlo en cuenta cuando estén haciendo los ejercicios, las cosas que tienen que hacer para preparar este tema. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo de todo esto que hemos hablado, un ejemplo completo, y lo voy a hacer con el paquete máxima. Vamos a usar máxima para hacer los cálculos. De esta manera ustedes que lo van a hacer a mano, pero van a tener una forma de chequear los cálculos que están haciendo, de que sus puntos críticos les están dando los puntos críticos correctos, etcétera. Entonces, voy a plantear el problema y después voy a pasar a la interfaz de máxima para hacer el mismo y ver cómo podemos trabajar paralelamente, haciendo nosotros las cosas, pero usando el programa para verificar lo que estamos haciendo. Ok, entonces me dan esta función que está acá, no la voy a leer, es muy larga, pero ahí está la función y me piden dos cosas. Los posibles puntos candidatos a extremos locales, es decir, los puntos críticos de la función, y que usemos el hessiano para clasificar los mismos. Muy bien, entonces, si quieren pausen el video un momento, copien la función y si quieren abran máxima también, es una posibilidad. Yo voy a hacer lo mismo, voy a pausar esto un momento y voy a pasarme a la interfaz de máxima. Muy bien, estoy ya en máxima. Yo hice algunas cosas antes, pues, para preparar el ejercicio, para no tener que estar tipeando todas las cosas. Y bueno, vamos a ir explicando lo que hice. Lo primero que tienen que hacer para cualquier problema de este tipo es primero declarar su función. Aquí está arriba f de x, y vamos a poner la fórmula entonces que tenemos. Uno pone dos puntos igual. Igual solo nos sirve, dos puntos igual, y bueno, copian aquí la expresión de la función. Acuérdense siempre que cuando van a multiplicar dos cosas, máxima no entiende 3x, así, hay que poner 3 asterisco x y x asterisco y cuadrado. O sea, hay que indicar que se está multiplicando esas variables. Pues entonces hay que ser cuidadoso con la forma de escribir la función. Siempre cierran su instrucción con punto y coma y le dan mayúscula y enter, y aquí, bueno, nos devuelve lo que nos tiene que devolver la función. Entonces aquí está, que la ingresamos de manera correcta y nos devuelve quién es f de x y. Entonces, bueno, vamos a hacer el cálculo de los puntos críticos. ¿Cómo calculamos los puntos críticos? Bueno, hay que derivar la función respecto a x. Aquí lo hice. Y fíjense que no tienen que copiar de nuevo toda la función. Él entiende que este f de x y corresponde a todo este perol que está aquí arriba. Coma x, y entonces eso nos da, este x nos indica que estamos tomando la derivada parcial respecto a x. Entonces nos da lo que nos da. Chequeen ustedes a mano que esto es la derivada parcial de la función respecto a x. Hacen lo mismo, derivada parcial de f respecto a y. Fíjense que lo que cambiamos es aquí la letra con respecto a quién estamos derivando y nos devuelve esto que está acá. Ok,
Entonces hay que hacer un sistema de ecuaciones, esto tiene que ser igual a cero y esto tiene que ser igual a cero. Bueno, el comando para hacer un sistema de ecuaciones algebraicas, como el que tenemos, porque son algebraicas porque tienen potencia, no son ecuaciones lineales. Para los sistemas lineales hay otro comando, pero estos tienen producto de las variables. Entonces usan el comando al con una G cis. Entonces aquí colocan sencillamente sus dos ecuaciones, la que tenemos acá, esto igual a cero, la otra es esto igual a cero, con cuidado, fíjense con cuidado, de nuevo multiplicando las cosas aquí con los asteriscos, y cierran el sistema con estos corchetes, coma, y aquí le están indicando con respecto a quién están resolviendo el sistema, cuáles son las incógnitas. En este caso, las incógnitas son X y Y. Cierran aquí con paréntesis su comando alsys y punto y coma, mayúscula y enter y pácata. Máxima nos devuelve los valores de el- las soluciones, pues, las soluciones del sistema. ¿Cuántas soluciones hay? Hay cuatro puntos. El punto 1, 1, el punto menos 2, el punto -3, -1 y el punto 0, 2. Y nos los pone agrupados. O sea que cuando ustedes hagan sus ejercicios y obtengan sus puntos, pueden chequear tranquilamente con esto a ver si los puntos críticos que le están dando son los puntos correctos. Entonces, ¿qué faltaría por hacer? Bueno, lo que faltaría por hacer es, vamos a hacer el cálculo aquí, lo que faltaría por hacer es sencillamente calcular las derivadas segundas, ¿verdad? Calcular las derivadas segundas y calcular el hessiano. Entonces, para calcular la derivada segunda respecto a x, paramos aquí un momento. Entonces nos paramos viendo esto. Vamos a calcular el hessiano, entonces quedamos que ya teníamos los puntos de la función que son críticos y bueno, el hessiano tenemos que calcular la derivada segunda, ¿verdad? O de segundo orden de f respecto a x y ustedes lo hacen con este comando, div, siempre es derivar, div, la función que ya la tenemos declarada, coma x, mi variable, y 2 que indica que vamos a tomar dos veces derivada respecto a x. Para hacer la derivada de segundo orden respecto a y, la misma historia. Y dan lo mismo, no necesariamente eso tiene que ser así, pero en este ejemplo dan las dos, 6x más 6. La derivada cruzada, mosca, se ponen las variables x y tienen que colocar 1 y 1, es decir, que van a tomar una derivada respecto a x y una derivada respecto a y. Si no colocan el uno y el uno, yo pensaba que poniendo X y Y servía, no, no sirve. Entonces hay que poner el uno y el uno y nos da 6Y. El hessiano, ¿verdad? Se define, eso está hecho en la lámina anterior, como el producto de estas dos señoras. Y entonces yo construyo una función, que es una función que depende de X y Y. El producto de estas dos menos el cuadrado de esta, que es la que va en la antidiagonal. Entonces hago mi función, la declaro, pues como aprendimos, y bueno, punto y coma, mayúscula enter y me devuelve aquí mi función. Y la evalúo en un punto. No lo voy a hacer en todos los puntos, la evalúo en el punto 1, 1. Si la evalúo en el punto 1, 1 me da 108. Entonces, como me da 108, eso es mayor que cero. Eso significa que estamos entonces en el caso de tener un punto extremo, ¿verdad? Y si queremos saber si es un máximo o un mínimo, tenemos que evaluar esta derivada en el punto. Entonces, eso me daría muy fácil porque es el punto 1, x vale 1, pues punto 1, 1, me queda 6 más 6, 12. Y como 12 es positivo, tenemos un mínimo local. Entonces, eso es lo que tenemos de acuerdo al criterio que nosotros vimos en el GESIAN. Entonces, bueno, recuerden que siempre pueden usar su programa. Fíjense que hicimos bastantes cosas con el programa y verificar su trabajo con el mismo. Nada, hasta aquí el video. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Hasta una nueva oportunidad.